Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Al inicio del presente programa, un cordial saludo a todos nuestros oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en el Instagram y también en el sistema X con la dirección electrónica @radiosucesos.es. Gracias como siempre, como semanalmente lo hacemos. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo por presentarles a ustedes los hechos más importantes ocurridos en la última semana, en la semana que estamos concluyendo. Hoy tendremos la presencia de la exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso. Ella descarta apagones en el sector residencial, pero el problema lo ubica en el sector industrial. Ya van ustedes a escuchar a la exfuncionaria. Un análisis que yo pido a nuestros oyentes le pongan mucha atención con el experto internacional en temas justamente internacionales, Alan Catey. Él sostiene que el fanatismo político y religioso está latente y complica la situación de la guerra entre Israel e Irán. También vamos a referirnos a la iniciativa de el colectivo Defiende tu Voto, que aspira a presentar 300,000 firmas, necesita solo 205,000, pero serán 300,000 firmas, las que presente con miras a la revocatoria del mandato del alcalde de Quito. El asunto se complica cada vez más para el polémico burgomaestre de la capital ecuatoriana. Y también estaremos haciendo un recuerdo, un homenaje a lo que fue la presencia humana como artista de Eduardo Miño Naranjo con la presencia de Paco Godoy. Gracias amigos por acompañarnos. Aquí empezamos. Un cada vez más intenso bombardeo entre Israel e Irán se advierte tras una semana de la guerra, no declarada pero visible entre esos dos países del también llamado Medio Oriente. Israel sostiene que es una operación militar de alta precisión para preservar su existencia como nación amenazada por vecinos, en este caso Irán, empeñados en desaparecerla. Para Irán, Israel es el representante del mal en esta parte del mundo y una vez desatada la crisis ofrece que no se rendirá. Un informe internacional de Univista TV desde Miami, Estados Unidos, hace reveladoras precisiones sobre la complejidad de este grave problema. Israel no está simplemente en una guerra con Irán, está enfrentando al corazón ideológico, militar y financiero del terrorismo yihadista en el mundo. Lo que comenzó como una ofensiva preventiva se ha convertido ya en un choque frontal entre una democracia que lucha por sobrevivir y un régimen teocrático que está obsesionado con la destrucción no solo de Israel sino de Occidente. Hace apenas unos días Irán lanzó, como están viendo en sus pantallas, más de 200 misiles y drones contra territorio de Israel. Un ataque masivo que dejó al menos 13 muertos y más de 380 heridos. La mayor agresión directa desde Teherán en la historia reciente. Israel respondió
y lo hizo con una precisión milimétrica, casi quirúrgica, bajo una operación que llamaron León Naciente. Y lograron destruir el complejo nuclear de Natanz, que es el más importante dentro del programa de enriquecimiento de uranio para hacer la bomba nuclear. Golpeó el Ministerio de Defensa iraní, las instalaciones estratégicas de misiles tierra-tierra, depósitos de petróleo y de combustible, y además la Mossad, la agencia de inteligencia, actuó con una mano quirúrgica, 5 atentados selectivos perfectos, precisos, que eliminaron a 14 científicos nucleares que eran clave. Esto es un mensaje claro al régimen de los ayatolás. No se va a tolerar una bomba atómica en manos del terror. Porque eso es realmente, literalmente lo que está en juego. No es solo una guerra regional, es la posibilidad real de que el régimen más agresivo del mundo islámico, financiador de Hezbollah, patrocinador de Hamas, protector de los hutíes, cómplice del caos en Siria, Irak y América Latina, tenga en su poder una bomba nuclear con un dedito puesto casi listo sobre ese botón del apocalipsis. Un régimen que ha hecho del antisemitismo y del odio a Occidente su política de Estado. Y mientras Israel estaba actuando, la Casa Blanca apostaba por la diplomacia. Altos funcionarios estadounidenses se reunían en Londres buscando frenar ese desarrollo nuclear iraní a base de negociaciones. En las redes, Washington se desmarcaba también de ese primer ataque de Israel, asegurando que no habían tenido ninguna clase de participación. Pero eso, sin embargo, no detuvo a Irán. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, su embajador acusó a Estados Unidos de complicidad directa con Israel y lanzó una amenaza sin ambigüedades. Dijo: estas acciones equivalen a una declaración de guerra. Una amenaza clara contra Israel, pero también contra los Estados Unidos. Y esto no es retórica. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reveló además informes de inteligencia que confirman que Irán había planeado asesinar al presidente Donald Trump, marcándolo como un número 1. Porque para el régimen de los ayatolás, el enemigo no es un país. Es todo lo que representamos: libertad, democracia, civilización. Y Trump ante esto fue enfático: aposté por la diplomacia, pero si somos atacados de cualquier forma por Irán, el poder total de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a descender sobre vosotros a niveles nunca vistos, dijo. Frente a un régimen que mata a sus opositores, que encarcela a mujeres por quitarse el velo, que reprime con sangre cualquier intento de libertad, las buenas intenciones no bastan. Como dijo Reza Pahlavi, que es el hijo del último Shah de Persia, el cambio de régimen no solo va a beneficiar al pueblo iraní, salvaría al mundo libre. Y quizá esta guerra no buscada, esta confrontación que Israel no inició, pero no puede evitar, sea el catalizador de ese cambio que tanto ansía esa propia población iraní. Porque el verdadero enemigo del pueblo de Irán no es Israel, ni Estados Unidos, ni los aliados, es su propio régimen. Un régimen que ahora es débil, que la gente aborrece, pero que contiene a golpe de horca y de látigo. Lo que está ocurriendo no es un capítulo más del eterno conflicto de Medio Oriente, es el momento más decisivo de las últimas décadas, porque si Irán se convierte en una potencia nuclear, ningún país estará a salvo con ese turbante donde, como siempre les digo, tienen el dedito puesto en el botón del apocalipsis. Y entonces ya no va a ser una guerra entre Estados Unidos, sino una amenaza para la propia civilización. Hoy Israel actúa porque comprende lo que muchos quizá aún no quieren ver. Cuando el terror se arma con uranio enriquecido, el mundo va a entrar sin ninguna duda en total oscuridad. Así se ve desde Estados Unidos esta situación, y acá en nuestra mesa de trabajo nos honra con su presencia Alan Catterley, analista experto internacional, a quien le agradecemos por acompañarnos, por darnos su visión. Alan, ¿estamos camino a una nueva guerra mundial? Bienvenido. Muchas gracias, Félix, y saludos a la audiencia. Muy gentil. A ver, no creo que estemos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial ni cosa por el estilo, a pesar de la gravedad de los acontecimientos que se están dando, que sin embargo todavía están contenidos regionalmente. Este es un conflicto regional que está enfrentando a dos antiguos enemigos y más antiguos amigos. Exacto, y de ahí surge la inquietud. ¿Cómo es que entre quienes se llevaron tan bien hoy se traten tan mal? Yo diría que uno de los factores clave del tema es el aprovechamiento de la religión
como un factor de enfrentamiento y de desunión. La religión. Así es. Hasta 1979, Irán era una monarquía que había establecido razonables relaciones con Israel, se llevaban muy bien, eran prácticamente socios. Cuando se produce la caída del Shah de Irán en el año 79, sube al poder el Ayatollah Khomeini con una estructura teocrática que es la que se ha mantenido gobernando Irán hasta el presente. Estructura teocrática, dicho en términos simples. Significa un estado religioso. ¿Ya? Es una sociedad regida por el Corán. Y ahí empieza el problema. Ese es el punto de partida del problema. ¿Por qué, Alan? Porque desde la visión islámica chiita, el ayatollah le fija a Israel como una presencia extraña en tierras islámicas, que debe ser erradicada. Un invasor. Un invasor que debe ser erradicado y que debe ser desaparecido físicamente. ¿Ya? De hecho, la política exterior iraní ha girado en torno a este concepto de la eliminación de Israel del mapa como uno de los baluartes de los principios esenciales de su política exterior. Y eso lo ha hecho obviamente además con intereses geopolíticos. ¿Razón tiene consecuentemente Israel de sentirse amenazada en su existencia como nación? Bueno, si es que a mí me están diciendo que desde que tomo el poder, que mi objetivo es destruir a esta otra nación, tengo todas las razones para sospechar que esa es la intención. Pues, ¿no? ¿Razón tiene Israel entonces en hacer lo que está haciendo? En ese punto, el derecho de Israel a su defensa es un derecho que está reconocido por el derecho internacional dentro de ciertos márgenes y de ciertos límites, ¿no? En esa medida, lo que está mezclándose en la realidad de Medio Oriente es un conflicto multidimensional. No solamente hay estos intereses religiosos que son un trasfondo conveniente para los fanáticos de ambos lados, porque fanáticos hay en ambos lados. Este trasfondo le ha servido a Irán para proyectarse como el paladín del Islam, como el defensor de Palestina, el paladín del Islam en contra de estos invasores occidentales o sionistas que han ocupado territorio islámico, como lo define Irán a lo que hoy es Israel. En esa medida, el aprovechamiento de este sentimiento religioso ha sido muy productivo para Irán. Durante 30 años, Irán ha ido expandiendo sus capacidades operativas regionales por medio de proxies, de agentes, que ha ido creando en diversas regiones, concretamente en Líbano, con el grupo terrorista Hezbollah, en la propia Palestina, con la Yihad Islámica en Cisjordania y con Hamas en Gaza. Igualmente ha proyectado su poder en apoyo de los grupos hutíes en Yemen, oponiéndose y enfrentándose con otra facción islámica como es el sunismo. Irán es un país chiita que tiene una visión, pensemos en nuestras diferencias religiosas en el cristianismo hace siglos, entre protestantes y católicos. Acá tenemos sunitas y chiitas. Pero llevado a un punto extremo. Al punto que se llevaban las guerras entre católicos y protestantes hace 500 años, a ese mismo extremo. ¿En qué puede terminar esto? El objetivo de Israel, en fin de cuentas, es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo? Ganar tiempo para lograr eventualmente un cambio de régimen probablemente en Irán, que no esté orientado a esa enemistad absoluta hacia Israel. No sé qué tan efectiva sea la metodología que ha adoptado Israel, porque un país que es atacado, bombardeado y que sufre muertos y destrucción, obviamente no es que se pone muy favorable a quien se lo está haciendo. Sin embargo, en Irán hay una situación muy compleja interna
con minorías que se sienten muy afectadas por el extremismo islámico, concretamente grupos kurdos, grupos baluchíes, y dentro de la propia sociedad iraní islámica hay unas posiciones muy divergentes de este fundamentalismo islámico que se instaló con los ayatolás. Entonces, y con todo respeto, Alan, que esto tiene una salida política. Yo pienso que siempre hay salidas. Siempre hay salidas. ¿No militar? Sí, yo pienso que hay salidas que, como se ha visto, funcionan en la propia zona. Israel se enfrentó en varias guerras con varios países árabes simultáneamente y emergió victorioso en todas. Y finalmente llegaron a entenderse con Egipto. En el año 79 firman un acuerdo de paz. Se reconoce el derecho de Israel a su existencia. Israel y Egipto han mantenido esta paz durante 50 años. El mismo caso nos sucede con Jordania. En el año 84 se firman los acuerdos de paz con Jordania, y con Jordania las relaciones israelí-jordanas se han mantenido perfectamente dentro de esta paz que se acordó en el año 84. Y en el año 94, en un ejercicio extraordinario de sentido común, se sentaron a conversar, por una parte, el primer ministro Rabin, y por otra, Yasser Arafat, y llegaron a los acuerdos de Oslo, en los cuales se establecía con toda claridad una hoja de ruta para la creación del Estado palestino, que había quedado en suspenso y que no se había cumplido según el mandato de Naciones Unidas de 1947, que dividía el mandato británico entre dos estados, un Estado israelí y un Estado palestino. Sin embargo, el ayatollah Khomeini dice: en esta no me rindo, como conclusión. El ayatollah Khomeini obviamente no se alinea con esta versión, y como es un fundamentalista, exacto, él utiliza el fundamentalismo religioso para exacerbar el odio. Cosa parecida a la que están haciendo, lamentablemente, fundamentalistas judíos ahora al interior del gobierno israelí, proponiendo, por ejemplo, una limpieza étnica en Gaza, la expulsión de la población gazatí, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad. Sin duda. Entonces estamos viendo cómo el fanatismo religioso, de lado y lado, el extremismo religioso de lado y lado, es el principal obstáculo para buscar un entendimiento que, como dije hace un momento, sí es posible y está demostrado que ha funcionado. Alan, quiero agradecerte a nombre de nuestros oyentes. Qué excelente análisis nos acabas de hacer. Yo diría en tan poco tiempo, de una situación tan compleja, tan difícil, pero me quedo con esa referencia final. El extremismo. ¿Qué daño puede hacer a los pueblos? ¿Qué daño puede hacer a un país? Y no solamente estoy pensando en esta guerra, estoy pensando en otras cosas donde el fanatismo nos lleva a muy malas consecuencias. Alan, hasta la próxima. Muy amable. Gracias, Félix. Gracias. Alan Catey, analista internacional. Miren ustedes cómo es de compleja y al mismo tiempo, si se quiere, fácil de entender la situación que actualmente preocupa al mundo. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Solo 40.000 firmas faltarían para completar las 205.000 firmas que exige la ley para una posible revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El colectivo Defiende tu Voto es quien, con formularios calificados por el propio Consejo Nacional Electoral, hace la recolección de firmas que al momento habría superado las 160.000. Se lo hace por haber incurrido en infracciones electorales por parte del alcalde cuando la señora Luisa González fue candidata, y hacer campaña electoral, hacer proselitismo, está castigado e impedido por la ley.
El asunto aparentemente pasajero ha configurado un tono de creciente preocupación en la alcaldía, al punto que de pronto también surge, y esto es lo que vamos a conversar con nuestro invitado, el tema del Estadio Olímpico Atahualpa, donde el señor alcalde está de cabeza para retomar esa propiedad y devolverle a la ciudad de Quito, a la que tanto quiere, un escenario tan simbólico como el Estadio Olímpico Atahualpa. Son los antecedentes con los que estamos saludando y agradeciendo la presencia de Néstor Marroquín. Él es el representante del colectivo Defiende tu Voto. Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo, como siempre. Y empecemos por esta precisión que es importante para que el público tome un concepto de lo que está pasando. En realidad le faltan, digamos en teoría, porque esto tiene que ser luego calificado por el propio CNE, lo que faltarían es 40,000 votos para que el alcalde se vaya a su casa. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Félix. Buenos días a la ciudadanía. Efectivamente, hemos hecho una labor bastante interesante y de hormiga. Hemos repartido hasta hoy para recuperar 320,000 firmas en total, o sea, repartidos en todo el distrito metropolitano de Quito. Hemos recaudado 165,000, más o menos, a inicios de este mes. Lo que usted aspira entonces es a presentar 320,000. Nosotros por el próximo mes vamos por las 480,000. Es que, a ver, una cosa es que nos exija la ley 205,000 firmas calificadas, y otra cosa es que el CNE efectivamente califique todas las firmas que se presentan. Ese resta, mejor dicho, ese sobrante es una especie de colchón. Así es. Ya. Entonces, eso es lo que nos aspiramos hasta el 5 de octubre. Y listo, o sea, estamos con esas firmas y la ciudadanía ha firmado voluntariamente. No se ha regalado camisetas, no se ha dado sándwiches, no se ha dado cola, no se ha dado nada. Lo cual es muy bueno. Lo cual es muy bueno porque habla bien de este colectivo Defiende tu Voto. En la práctica, la revocatoria va porque va. Vamos porque vamos a la revocatoria en diciembre. Si es que todo camina en nuestra expectativa, el 5 de diciembre estaremos los quiteños decidiendo si el señor continúa o no en funciones. El señor alcalde me refiero, ¿no? En estas condiciones, estimado Néstor, y a la comunidad también, ¿no escapará que de pronto y con todas estas iniciativas y con todo este alboroto de la posible revocatoria del mandato, se le ve al señor alcalde, se le ve a la alcaldía que sale a la calle? Se ve en las avenidas, por ejemplo, que están cortando los césped, se ve que están limpiando ciertos monumentos, se ve que hasta están bachando algunas calles. Obviamente esta ciudad está destrozada, pero ¿cómo le podemos mandar a un alcalde que se está preocupando por Quito? Escucho. El proceso de la revocatoria del mandato parece que es esa especie de mote con ají, ¿no es cierto? Que le ha hecho reaccionar al señor alcalde para que se despierte. El 5 de agosto propusimos nosotros la repetición de revocatoria. ¿Ya? Y coincidencialmente desde el 5 de agosto parece que de ese letargo de 2 años de la ineficiencia e inoperante administración de la alcaldía de Quito. Porque usted también siente que el alcalde se está moviendo. Y está bien. A ver, así debió ser siempre. el proceso de revocatoria, como ¿Ya? he dicho desde el principio, no es que queremos que el señor se vaya porque queremos, o sea, porque nos cae mal, porque es correísta o por lo que sea. Es por la ineficiencia del funcionario, la ineficiencia de la gestión. ¿La gestión o porque hizo campaña? A ver, queremos No. claros en esto. A ver, las causales que establece la Ley de Participación Ciudadana para activar el proceso revocatorio, que nada tiene que ver con el Código de la Democracia, que eso es otra cosa diferente. ¿Ya? Vale esa aclaración, ¿ah? Sí. Porque ahí hay cierta confusión. Sí, entonces, en el Código de la, ¿cómo es? El de la Ley de Participación Ciudadana nos habla de 3 causales para efectos de activar el proceso Participación revocatorio. ciudadana. Participación ¿Qué es lo que ciudadana, está operando este momento? que es el proceso de revocatorio. ¿Cuáles son esas 3 causales? La primera, que no haya cumplido el plan de trabajo. 1, La segunda, que haya impedido que la ciudadanía justamente participe conforme a la Ley de Participación Ciudadana en cabildos ampliados, Ya, cabildos ya. abiertos, silla vacía, qué sé yo. ¿Y lo tercero? Y la tercera es en incumplimiento de funciones y atribuciones establecidas en la ley. En No en la Constitución. Usted es abogado, pero con esas causales tenemos un panorama tan infinito como inmenso es el mar, pues. Claro, pero es que la tercera causal es la que nos sirvió para activar este proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí viene la parte de la infracción electoral que cometió el señor alcalde. El artículo 60 y el artículo 90 de la ley del COTAD habla de las funciones. En el uno para el alcalde
al alcalde de un cantón y en el otro para el alcalde de un distrito metropolitano. Que son diferentes. Son diferentes las funciones, digamos, pero en sí están estipuladas las funciones para los alcaldes. Pero en ninguna de las funciones autorizadas, y usted sabe que en derecho público se hace lo que dice la ley al tenor Todo literario. eso, así es. Entonces, en ninguna de las funciones autorizadas está el hacer proselitismo político. ¿Ok? Es ahí donde se conecta. Ya voy entendiendo. Entonces, Ya. el proselitismo político, en cambio, que es un hecho presunto hasta que, por el principio constitucional de presunción de inocencia, tiene que ser destruido por una autoridad competente, en este caso un mandato de juez, que en sentencia, en firme, destruya ese principio de inocencia o presunción de inocencia. Cuando fue denunciado el señor alcalde por haber cometido una presunta infracción electoral, bueno, después del debido proceso, los jueces fallaron y dijeron, no, no es presunto, es cierto. Aquí está tu sentencia, aquí está tu pena, aquí está tu tema, ¿no es cierto? Eso ya pasó. Ya, eso pasó, pero el hecho ya no es presunto. El proselitismo político pasa a ser un hecho cierto. Ya. Y como es un hecho cierto, ya encasillado ahora en las funciones autorizadas al alcalde. Una especie de agravante, digamos. Bueno, no es agravante, pero es una función que no está autorizada. Ya. Y por eso es que el Tribunal Contencioso Electoral, al examinar la causa... Y ahí se une con el incumplimiento de funciones. Es que incumple la ley del COTAD y por tanto incumple su función como funcionario público, artículo 226 de la Constitución, en donde se configura tal cual, incumplió la Constitución por no cumplir eficientemente como funcionario público e incumplió la ley que rige su mandato, digamos, que es el COTAD, al hacer una actividad que no está autorizada. Hay personajes preocupados por todo esto, Néstor, y dicen, ¿y cuánto le va a costar a la ciudad? Y en realidad un proceso de estos no es tan barato. ¿Se justificaría ese gasto, Néstor? El hecho es que la Constitución y la ley nos da ese derecho a los ciudadanos, derecho de participación. ¿Eso también? Sí, ¿no es cierto? Se sobreentiende que el Estado ecuatoriano, al permitir hacer este tipo de actividades totalmente constitucionales y amparadas en la ley y autorizadas por la autoridad competente, que en este caso es el CNE, para este efecto de la revocatoria, pues tiene los presupuestos para esto. Pero para no ir muy lejos, hace unos años, José Bolívar Castillo fue revocado también por mandato popular. Así fue. Y ese proceso, Loja. Sí, alrededor de, bueno, lo que haya sido $150,000 creo que costó, para 70,000, algo así de votantes. Traspasado a lo que sería la votación en Quito, sería un presupuesto de unos $6 millones. ¿Qué es lo que costaría el proceso de revocatoria en firme, ¿no es cierto?, para efectos del alcalde. $6 millones. Sí, claro, pero ante la inoperancia de la alcaldía, a ver, tiene un presupuesto. Hay zonales a hoy, a junio del 2025, que han operado 0% del presupuesto. 0%. Hay otras que pasan, ¿no es cierto?, al 23, 24, 25. Eso es de inoperancia. Ya. Entonces, ¿qué le cuesta más a la ciudad? ¿Tener un ineficiente en el mando? ¿O darle la oportunidad, aunque sea de la misma línea política, pero a alguien que haga algo? Néstor, la pregunta del millón. ¿Está vinculado todo esto que usted ya nos está contando y que el público se está ilustrando con el tema del estadio? No, para nada. O sea, la revocatoria, no. O sea, en cuanto a la revocatoria, no. No, pero en cuanto al hecho pero es un hecho. Está retomando el control o quisiera retomar el control del estadio para decirle, ve, Ciudad de Quito, yo te devuelvo tu estadio. ¿Cómo me van a votar? A eso me refiero. Aquí hay un poco de historia, ¿no es cierto? A eso me refiero, Néstor. Cuando el padre del señor alcalde intervino en el Hotel Quito y le quitaron al IES del Hotel Quito, hicieron un proyecto supuestamente para ejecutar por él. Ese fue otro escándalo. Sí, ¿no es cierto? Entonces hay un compromiso de construir unas torres, pues, para una empresa. Ahora parecería ser que como el Hotel Quito ya no puede, porque la gente se levantó. Nosotros nos levantamos, y yo fui parte como abogado defensor de. Por favor. Ahora parece que se le ocurrió la brillante idea de quitar el predio del Estadio Olímpico a título de reformarlo, de rehabilitarlo, qué sé yo, permitir que se hagan estas torres. Bueno, ahora el tema es a ver si es que justamente el día de ayer hubo una acción constitucional, veamos qué es lo que resuelve, o qué es lo que resuelve finalmente en sentencia por escrito, ¿no? Los jueces. El Estadio Olímpico, estimado Néstor, como que a mí me da la impresión
se tiende a politizar el tema. Pero lo del Estadio Olímpico. Lo del Estadio Eso de Olímpico. la revocatoria. No, es un otro- Me refiero a lo del Estadio Olímpico, a politizar el tema para que tenga su impacto y trate de frenar el tema de la Sí, pero el revocatoria. impacto es en contrario, pues, para el señor alcalde. Porque es un acto, no es, es una expropiación, digamos, de alguna manera. Realmente es un rescindir una donación, entre comillas. Pero es una cuestión que la alcaldía no tiene competencia para eso. En 1966 hay una especie de permuta entre unos bienes que tenía la concentración deportiva de Pichincha con bienes que tenía la alcaldía. Entonces el predio donde está el estadio del Batán era del municipio y el estadio del Arbolito, usted recordará que era Sí, también, ¿cómo no? hace una permuta, entre comillas, donándose mutuamente los predios para que cambie la propiedad, pero el detalle es que está hecho por decreto del presidente de la República, Clemente Yerovi, de aquella época. Entonces, como en derecho se hace, en derecho se deshace. Es una frase común en derecho. Entonces, ¿quién debería de haber reversado la donación? Es el presidente mediante otro decreto presidencial. El municipio o el consejo municipal no puede por sí ante sí derogar un decreto. O sea, es un tema de analizar. Muy complejo. ¿No es cierto? Muy Entonces, complejo. sin competencia, ¿cómo lo pueden hacer? Aparte de eso, que les faltó un voto para que sea legal el tema de la votación del Consejo Municipal, ¿no? Acopiando, reuniendo todas estas cosas que estamos conversando, Néstor, ¿no es posible perdonarle la vida al alcalde a esta altura? La ciudadanía de Quito es de la que tiene que decidir en las urnas. Si es que nosotros hablemos, nuestro proceso de revocatoria llega a feliz término, que es lo que vamos a conseguirlo, o sea, en eso no tenemos la menor duda. Y la ciudadanía que vea, pues si el señor se despertó, hizo algo y los conciudadanos, no porque Néstor Marroquín quiera o no quiera. Yo soy el ciudadano que levanté la voz y activé el proceso revocatorio. Finalmente en las urnas del pueblo de Quito es el que decide. Clarísimo, clarísimo, Néstor. ¿Sí? Dos palabras finales. ¿Y por todo esto amenazado? Realmente me ha sorprendido de que el ejercicio democrático, el ejercicio de un ciudadano, porque yo no soy afiliado a partido político ni tengo político alguno. En la otra situación, no tengo un poder económico que esté detrás de esto. Cada quien de los ciudadanos que se han activado voluntariamente, por eso que empecé diciendo, sin darles ni sándwich, ni cola, ni camiseta, ni gorra, ni nada, han firmado los formularios. Y la gente que nos ha apoyado con esta mano de obra, digamos, en recolectar, pues también ha sido voluntaria. ¿Y las amenazas, Néstor? Entonces viene cuando vamos creciendo, y ahí sí, realmente por seguridad me han recomendado que ya no dé más avances del avance de firmas, porque eso es lo que ha ido exacerbando esto. Empezamos con 5,000, se burlaban. ¿Ya? Empezamos con 10,000, no pasa nada. Empezamos ya a llegar a 60,000 el primer mes. Y el asunto se pone serio. Se pone complicado. Y el tema es que sí me preocupó, y es lo que motivó, que el día 26 de mayo, recordará, puse una denuncia contra el señor alcalde por lesión a mi honor, y en general a los quiteños. El día 27 de mayo, coincidencialmente, empiezan a seguirle motorizados al carro de mi hijo de la escuela, Dios mío. de mi hijo menor. Dios mío. Y a visitarnos y ponerse en la calle, en la puerta, prácticamente en la puerta de mi casa. Quienes hemos pasado por eso sabemos de lo que se trata. Y realmente esa situación ya me preocupa. Y me preocupa porque... Sin duda. O sea, es temas ya un poco más, Sin duda. van más allá del tema político, más del tema económico, lo que sea. No tiene parangón que se sienta amenazada la vida o la seguridad de mi familia. Terrible, terrible. Entonces, ante eso, propuse la denuncia en la fiscalía y justamente ha actuado la fiscalía con sorprendentemente, ya tengo asignados los así agentes. Tiene que ser. Así Y todo eso, entonces vamos a ver qué pasa y vamos a ver que de las debidas investigaciones, como yo he dicho, si es que este tema es una infeliz coincidencia, que sea de delincuencia común, que sé yo, que dijeron, de pronto este loco que está revocándole es una buena pinta para, no sé, extorsionar algún tema, delincuencia común, listo, quedar en delincuencia común. común. ¿Está dispuesto a negociar esto, Néstor? Dos palabras finales. No, para nada, no tiene precio la negociación y el compromiso que se ha hecho como ciudadano con la ciudadanía de Quito no tiene precio. Si a buena lid llegamos a la revocatoria, perfecto, y si no, a buena lid, pues tendremos que, y si el pueblo de Quito, a buena lid, el señor alcalde obtiene más del 50% más un voto de la votación y se queda en el cargo, perfecto. Esto es democrático. Palabras sencillas, directas del abogado Néstor Marroquín, el representante del colectivo Defiende tu Voto.
para lo que va siendo una preocupación que ha ido creciendo a niveles, yo diría, alarmantes al interior del Cabildo, al interior de concretamente la Alcaldía de Quito. En fin, pero si es que esto posibilitan las leyes, si es que esto generan los propios instrumentos legales que aprobaron inclusive estas personas que hoy son motivo de alarma y de tanta cosa, y simplemente hay un colectivo que está haciendo y aplicando eso, ¿cuál es el problema? También me pregunto. A Néstor Marroquín, desearle que se cuide, que tenga mucho cuidado, porque estamos viviendo en el Ecuador, y agradecerle por su presencia aquí en Sucesos. Néstor, hasta la próxima, muy amable. Félix, muy amable, y seguiremos en esto y nos veremos tal vez el 5 de octubre con la aprobación de que diga, nos vamos a las urnas. Por hoy vamos a una pequeña pausa para volver con más aquí en Sucesos. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. El gobierno del presidente Noboa decretó 18 meses de plazo para que las empresas conectadas con el Sistema Nacional de Alto Voltaje instalen sus propios sistemas de generación eléctrica. La medida es para corregir distorsiones tarifarias y aliviar sobre todo el peso del consumo al Sistema Nacional, agobiado por antiguos problemas de inversión y de generación. Según el Ministerio de Economía, 256 millones de dólares anuales ahorraría el Estado con la eliminación en 18 meses de los subsidios a los altos y medianos consumidores. Todo esto será también en el marco de preocupantes versiones sobre los contratos de generación eléctrica, particularmente el de la llamada empresa Progen, que estaría a punto de entrar en un conflicto de orden legal por la falta de cumplimiento para la generación eléctrica en el año que decurre, y consecuentemente el fantasma de los apagones se estaría aproximando. De esto y más vamos a hablar a partir de este momento con una autoridad en la materia, la ingeniera Marcela Reynoso. Ella fue viceministro de Hidrocarburos y también fue gerenta de Petroecuador, antecedentes que le avalan como una conocedora a fondo de esta problemática. De estos 18 meses de plazo para que las empresas grandes consumidoras, grandes y medianas consumidoras, se pongan, digamos, al día y generen su propia electricidad, como que tenemos que sacar una conclusión positiva, si es que en términos positivos le queremos ver a la medida. ¿Cuál es su punto de vista, ingeniera? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Yo quisiera empezar comentándoles que la energía efectivamente realiza un rol estratégico en la economía, y un país es más atractivo a la inversión extranjera como a la inversión nacional cuando tiene energía asequible y confiable. Entonces, el momento en que nosotros les decimos a nuestras industrias que ellos van a tener que autogenerar, hay el riesgo de que industrias se muevan a los países vecinos o que transformen su giro de negocio, se muevan de productores a simplemente importarlos. Que salgan del país a otras partes. Salgan del país a otras partes. Y pongo un ejemplo clarísimo, que es el sector automotriz de Alemania. El sector de automotriz alemán se movió hacia China porque en China tienen energía mucho más barata, tienen más acceso a materia prima. Y esto lo que ha hecho es que Alemania se enfrente a condiciones críticas en su sector automotriz. Ingeniera, con todo respeto, permítame que haga, como se dice popularmente, la de abogado del diablo, pero si es que este país no está en las condiciones de generar esa electricidad que requieren estas megaconsumidoras, como que viene a ser justo decirles, bueno, pónganse en sus propias plantas y sigan produciendo.
no es tan justo, porque estamos hablando de acereras, cementeras, que han crecido en su negocio desde hace varios años atrás con parte de generación asistida por el ¿Incluidas las Estado. mineras? Las mineras no. Ahí hay que mirar cómo se hicieron los contratos y también resaltemos que el sector hidrocarburífero nace y crece con autogeneración, es decir, con generación propia, que también podría ser el caso de las mineras, pero hay que mirar cómo se está promocionando el negocio minero en Ecuador y qué es lo que estamos ofertando para ser un país atractivo para la minería. Entonces, si ahora las condiciones para las mineras son unas condiciones de autoabastecimiento, pues las grandes mineras tendrán que hacer la evaluación en el contexto de cuán atractivo o no es el país para estas Sin inversiones. embargo, ingeniera, y usted conoce seguramente de esto, una de las grandes mineras, por ejemplo, se comprometió a en cierto tiempo producir su propia energía y desconectarse del sistema nacional, se sobreentiende. Esto incumplió. Llegó el momento en que se ponga en orden. El presidente está poniendo en orden la casa y eso es malo. No es necesariamente malo, pero hay que sentarse en una mesa de negociación industria por industria, porque no es lo mismo la industria minera, la petrolera, las acerías, las cementeras y luego las industrias como la camaronera y los exportadores de cacao. Cada una tiene su propia economía, tiene su propio flujo de caja, tiene sus restricciones en cuanto a financiamiento y hay que tomar en cuenta que cada megavatio de electricidad puede costar entre 1 y 2 millones de dólares. Eso implica que algunas empresas simplemente no podrán surgir aquí bajo un contexto de Qué autoabastecimiento. delicado, qué complicado. Y todo esto genera, como decíamos en la presentación, en un ambiente donde hay preocupantes versiones sobre este contrato en la práctica del Estado con esta famosa empresa Progen y la posibilidad de un conflicto legal porque Progen no ha cumplido lo que se comprometió. ¿Estamos frente al fantasma nuevamente de los apagones? Estaríamos frente a un fantasma de los apagones, pero aquí el SENACE es quien tiene que hacer las evaluaciones continuamente para mirar cómo se proyecta tanto la hidrología, así como la incorporación de nuevas fuentes de generación. Y en el caso concreto de Progen, En el caso concreto de Progen hablamos de 100 megavatios. Entonces hay o que ir 150. 150 megavatios que hay que ir mirando cómo también se va comportando la demanda, cuánta demanda efectivamente puede desconectarse e ir haciendo los cálculos. Ahora, lo más posible es que estemos enfrentados a apagones para el sector industrial y no para el sector residencial. Sin embargo, volvemos al principio. La industria es la movilizadora de la economía. La industria es la que incrementa nuestro Producto Interno Bruto sustancialmente. Entonces aquí hay que mirar realmente cómo vamos a configurar las acciones de política pública para el abastecimiento de energía. En el corto plazo puede ser más reditorio en términos políticos no desconectar la demanda residencial. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el desconectar el sector industrial nos va a costar muchísimo más en términos de crecimiento de país. o digamos lo contrario, habría que desconectar al residencial para que siga funcionando el industrial. Sí, eso sería. Pero Y en general, que duro el costo o sea, también. es un costo duro, pero es un costo que tiene que socializarse. Y en los países de Latinoamérica, en realidad la prelación de desconexión siempre es al sector domiciliario, porque teóricamente el sector domiciliario es un consumo de confort, es un consumo de iluminación, es un consumo de televisión, es un consumo de distracción, más no un consumo productivo. Entonces, por eso es que en Aunque también términos es un consumo de vida, ¿no? Hay hogares que necesitan para tantas necesidades y no necesitamos necesariamente para distracción. Necesitamos, claro, hay hogares en los cuales hay personas que son electrodependientes y se les hace muy complicada el vivir sin electricidad. O diga usted en las actuales circunstancias donde la tecnología nos invade y ha avanzado tanto que nos desconecten en cualquier momento, me desconecto con el trabajo y al otro día estoy despedido. Despedido, así Mire mismo usted la situación. en sí. Y por esta razón es
justamente el rol estratégico de la energía y el cuidado que se debía haber tenido en los años pasados en el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. No se tuvo eso, pero a partir de este momento y con este antecedente, a ratos muy preocupante de Progen, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es justamente por un lado trabajar en la demanda de energía, conversar tanto con el sector residencial como el industrial para ir articulando acciones que permitan tanto a nivel de familia como a nivel de industrias previsibilidad en función de los cortes. ¿Está usted pensando, y con todo respeto, tal vez en un plan de racionamiento Sí, podría ser. este año? Este año podríamos ir mirando cuáles serían las alternativas. Esto es un juego de escenarios. Tenemos que plantearnos los mejores escenarios donde no tengamos cortes para ningún sector y los peores escenarios donde tengamos que compartir cortes entre el sector residencial y el industrial. Pero esto hay que conversarlo, Félix. Hay que socializarlo. La ventaja de este momento es que se tiene ya un periodo de 4 años donde ya deberíamos estar asentando mejor la política energética conforme a nuestras necesidades y a los recursos disponibles. Nuestra crisis no es de corta solución, nunca lo fue. Una crisis como la que nosotros tenemos es una crisis que se sale en el medio plazo. Es decir, en unos 5 años tal vez podamos estar caminando mejor, porque es una crisis que necesita muchísimos recursos. Estamos hablando de que si necesito yo dotar al sistema eléctrico de más de 1.000 megavatios, pues necesitaré al menos unos 2.000 millones solo para el componente de generación. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Lamentablemente, la socialización de todas las múltiples causas de las crisis no ha sido suficiente. No es solo una crisis de generación, es una crisis de generación, una crisis de transmisión, una crisis de tarifas, incluso una crisis institucional y una crisis de pérdidas. ¿Y que el gobierno, las autoridades actuales están en la ruta de enfrentar y solucionar eso? ¿Cómo ve usted? Yo le veo que se han enfocado mayormente en la parte de generación y en la parte de los instrumentos legales. Pero para salir de una crisis, los instrumentos legales no son suficientes. Necesitamos fortalecer la institucionalidad, necesitamos los recursos y también necesitamos la información. Información como cuánto es la capacidad real que puede ser desconectada de los industriales, cuántos son el flujo de fondos que ellos necesitan y cuánto es el tiempo, porque 18 meses parece muy corto para que los industriales efectivamente puedan cumplir con la desconexión. A manera de conclusión y para que no quede flotando en el ambiente y con una técnica como usted, conocedora de la materia, ¿qué hacer con el caso Progen? Porque también hay de lado y lado, digamos, mire usted, el gobierno le apuesta a una empresa aparentemente seria, y mire usted en las que estamos, prácticamente ha pasado un año y no hay señales de lo que contrató, de lo que se le pagó. ¿Qué hacer en este caso? Pues yo veo que aquí el gobierno tiene un as bajo la manga para fortalecer su credibilidad y es justamente Claro. abrir la investigación, permitir que la Asamblea Nacional investigue, hacer pública, porque esto tiene que verse desde el lado positivo, tiene que verse desde el gobierno dando indicaciones a la sociedad de que está actuando con transparencia. Diríamos la Asamblea, que es un organismo político, o un organismo técnico, por último, el propio CELEC, que ya ha dado señales de que esto no puede seguir adelante. Porque digo usted encargarle esto a los políticos, cada uno tiene su visión. Claro, cada uno tiene su visión, pero también es una arista muy importante que no debe dejarse de lado. Sin duda. Sí, entonces tiene que ir de la mano, tiene que ir por una cuerda el tema técnico, el tema con Contraloría, pero también por el otro el tema de la asamblea, la comunicación, porque recordemos que en estos contextos de altísima polarización que nosotros vivimos, es mejor hablar, es mejor transparentar que encerrarse. A la ingeniera Marcela Reynoso, ex viceministra de Hidrocarburos y ex gerenta de Petroecuador, no me queda más que agradecerle a nombre de nuestro público. Muchísimas gracias, ingeniera, y que la gente, que quienes nos escuchan, que quienes nos sigan, saquen sus mejores conclusiones frente a una crisis que es altamente compleja, porque este asunto es de lado y lado. Yo insisto en lo que me permití preguntarle al final. El gobierno, por último, hace el esfuerzo y contrata con una empresa que de paso no es con todas las
características de transparencia que se diga y ahí están los resultados. Le estamos pagando como país, adelantándole para que nos dé energía y ahora resulta que no ha sido posible y esta empresa aparentemente está en la posibilidad o estaría pensando en acudir a organismos internacionales. ¡Qué barbaridad! Ingeniera, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a la ingeniera Marcela Reynoso. Volvemos en un momento. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Con la música nacional que por más de 60 años cantaron los hermanos Miño Naranjo, fue despedida la primera voz de ese dúo que se convirtió en otro de los emblemas del arte musical de este país. Junto al féretro de mi querido Omoto, como dijo su hermano allí en ese sitio, se escuchó la música, especialmente pasillos, con que ellos recorrieron escenarios dentro y fuera de Ecuador. Familiares, amigos, músicos, se despidieron así de Eduardo Miño, a quien un paro cardíaco, esto por fuentes familiares, le quitó la vida en forma fulminante y repentina. Ambos hermanos nacieron en Ambato hace más de 80 años y con su voz desde muy niños convirtieron en canciones a muchos poemas y a otros los consagraron como los que justamente se convirtieron en la voz del alma popular de este país. Testigo y acompañante en más de una presentación, en más de una jornada, en más de una grabación de los hermanos Miño Naranjo, el talentoso músico ecuatoriano, quien nació en Riobamba, Paco Godoy. Él nos acompaña también en esta mesa de trabajo y en esta suerte de homenaje, de recuerdo que queremos hacer de Eduardo Miño, que lo debemos recordar como. Paco, bienvenido, un gusto tenerle por acá. Buenas tardes, directos amigos oyentes de Radio Sucesos y gracias a don Félix Narváez, un destacado periodista ecuatoriano, por la invitación. Gracias a sus palabras. A mí me emociona hablar del amigo y del gran artista Luis Eduardo Miño Naranjo, el mayor del dúo, que se adelantó al llamado de Dios y que ahora engrosa las filas del coro celestial. Estos ilustres ambateños han dado lustre a la música ecuatoriana. Por eso dicen que la música ecuatoriana está de luto, porque perdió a uno de sus mayores hijos, que más de 60 años le dieron al Ecuador su vida, a través de las canciones, a través del arte, a través de las interpretaciones. En el transcurso de la entrevista podré compartirles un poquito más, inclusive de los inicios de los hermanos Miño Naranjo. Usted también hizo música con el dúo. Con Eduardo. Cuando yo tenía 17 años de edad, me invitaron a trabajar como marco musical de los hermanos Miño Naranjo. Y yo trabajé con ellos 5 años. Después tuve que agradecer infinitamente porque ya formé mi propio grupo, Paco Godoy y su conjunto. Pero tengo recuerdos gratísimos. Por ejemplo, bueno, claro, por ejemplo, el recuerdo más grato es que conocí el Ecuador entero y que coleccionaba como quien colecciona cromos, los tickets aéreos, para irme a Galápagos, a Guayaquil, a Cuenca, a Loja, a todos lados, porque los hermanos Miño Naranjo les querían y les quieren en todo el territorio ecuatoriano. Y hablando de los recuerdos, diría que los mayores recuerdos que tengo es que ellos me llamaron a mí en el año 2007. Recuerden que ellos nacieron en 1957 y cuando cumplieron 50 años de vida artística, convocaron a Paco Godoy para que sea el director musical de un CD por los 50 años de los hermanos Miño Naranjo. Paco Godoy ha tenido la bondad y la deferencia de hacernos llegar grabación original de lo que pudo ser estos pasajes, estas grabaciones, este compartir el arte. Háblenos un poquito de esto que estamos escuchando, la música con Eduardo Miño Naranjo. Bueno, cuando nos íbamos de giras y de presentaciones, había momentos de sosiego, que teníamos tiempo de conversar, de divagar y de hacer música. Y entonces, como yo tenía muy buena amistad con Eduardo Miño Naranjo, yo le enseñaba mis composiciones. Y a él le gustaron mucho. Y él me lo demostró,
porque pactamos un día, una tarde entera, interpretando de poder, justamente lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando, de poder grabar mi música. Ahí se grabó Renunciamiento a una dama, Cuando en la vida, Evocando tu nombre y Mi gran amor. Y hablándole en confianza, don Félix, en realidad son obras para tenor, que demandan de un espectro artístico, musical muy amplio. Me ganó Cualquiera no podría interpretar esa música. Paco, me ganó la inquietud. ¿Qué decir de la voz de Eduardo Miño Naranjo, la primera voz del dúo? Usted que conoce tanto de música. Eduardo Miño Naranjo era una voz de privilegio y tenía una tesitura de tenor, pero sin más ni menos, amigos, la misma tesitura de Pavarotti, del tenor universal italiano, al punto de que recuerdo en una de las presentaciones, y se ha hecho hasta viral, fuimos al Teatro Centro de Arte de Guayaquil, y bueno, dieron un ramillete de música ecuatoriana. La primera parte tocó la Sinfónica de Guayaquil, acompañando a los hermanos Miño Naranjo, y la segunda parte actuaron con el marco musical de Planta. En ese momento éramos en el requinto Carlos Chino Cando, que también ya se adelantó al Oriente Eterno, Enrique Mendoza también, que en paz descanse, en el bajo, Raúl Zambrano en la guitarra, que también en paz descanse, y bueno, ¿y quién les habla? Yo toqué el acordeón y el piano. Y la anécdota es la siguiente: una vez que terminé el concierto, la gente no paraba de aplaudir. Yo ya ingresé a los camerinos agradeciendo y seguían aplaudiendo. Tuvieron que venirme a ver al camerino para pedirme que salga una vez más. Y entonces Eduardo dijo algo muy lindo: voy a interpretar algo que lo hago más bien en un ambiente de amigos, porque no es música ecuatoriana, es de las obras del bel canto del compositor di Capua italiano, el famoso O Sole Mio, que es una obra a prueba de fuego para los grandes tenores. Como yo también estudié en el conservatorio y tengo un repertorio clásico, entonces le hice la introducción y eso quedó como una memoria para siempre. Tanto que hablar, tanto que conversar, Paco, en algún momento lo haremos quizás en forma más amplia, pero quisiera escuchar sus palabras finales, asimismo de despedida de este gran amigo. Bueno, como un mensaje final quiero decirles algo, amigos. En la época de los hermanos Miño Naranjo se trabajaba en equipo, es decir, por ejemplo, había un productor que escogía las mejores canciones. En este caso era Fausto Feró Guzmán, el hijo de don José Domingo Feró Guzmán, porque hay que decirle a eso a la gente, ¿no? Y con ellos grabaron la serie ecuatorianísima, los mejores LPs. También los hermanos Miño eran los intérpretes, pero ¿cuál era el equipo? Los grandes compositores. El mismo maestro Francisco Paredes Herrera les da el mayor éxito a ellos, El Pasillo Tú y Yo, con el que ganaron unos concursos en Europa, en España. Entonces, eso es el mensaje que también quiero dejar: seguir ese ejemplo de trabajar en equipo, los compositores, los artistas, los productores, los músicos. El gran Paco Godoy, con todo respeto, Paquito Godoy, gracias por recordarnos a quien dejó una marca, a quien dejó una historia, y desde luego a este dúo de los hermanos Miño Naranjo. Hasta la próxima, Paco, muy amable. Felicidades. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Amigos, muchísimas gracias por su siempre gentil atención. Problemas en el mundo, problemas en el país. Esto de que el fanatismo político y religioso, como nos dice Alan Catey, complica las cosas. El fanatismo político y religioso como que viene a ser una ratificación de lo que no solamente ocurre en el Medio Oriente. Eso es aplicable a otras experiencias que complican, en este caso, a la paz prácticamente mundial, pero que también le complican a este país llamado Ecuador. Todo para que usted saque sus mejores conclusiones. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.